Estimados estudiantes, debido a que en la sesión sincrónica se vio borrosa esta parte, la voy a volver a repetir para que puedan verla y puedan ver cómo se realizó el ejemplo. Nosotros ya habíamos realizado anteriormente, ahí en la sesión sincrónica lo pueden ver, habíamos calculado dos fuerzas, las dos fuerzas las dos fuerzas que nos pedía el problema, ¿verdad? Estamos trabajando con dos fuerzas, ya las habíamos calculado, la resultante, la fuerza de esta hacia acá y la fuerza de Q de esta otra también hacia acá. Entonces ya las habíamos calculado, ya las teníamos y también ya habíamos encontrado la resultante en X y la fuerza en X y la fuerza en Y. Entonces ya cuando hacemos esa parte de que ya tenemos los valores de la fuerza en X y Y de cada fuerza, aquí teníamos fuerza en X y fuerza en Y de cada una. Cuando ya tenemos esos datos, entonces podemos calcular, ahora sí podemos calcular la fuerza resultante. Entonces para sacar la fuerza resultante, según nos indica la fórmula, este signo es el signo de sumatoria, me dice que sume todas las fuerzas que hay en X, más todas las fuerzas que hay en Y, hay que elevar al cuadrado esas fuerzas, luego sumar, y luego sacar raíz cuadrada, es decir, estamos aplicando aquí el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo tengo la fuerza de 1 a 3 era 0.504 newtons, en el ejemplo que pusimos, la fuerza en X fue 0.252 y la fuerza en Y fue 0.431, aquí ya lo calculamos. Y en la otra fuerza que habíamos calculado era de 0.288 newtons y la fuerza en X de esa otra fuerza era esa, 0.288, y la fuerza en Y era 0, según lo que habíamos calculado, ¿verdad? Fuerza de 1 a 2 era 0.182, en X fue 0.188 y en FY fue 0. Entonces ya aquí yo tengo las fuerzas, entonces voy a sumar las fuerzas en X, entonces sumo la fuerza de 1 a 2 y la fuerza de 1 a 3 en X, que tenía 0.252 y 0.288, al sumarla me da 0.540. Y luego sumo la fuerza de FY, tanto de 1 a 2 como de 1 a 3. Una era 0 y la otra era 0.436 newtons, al sumarla me da 0.436. Entonces con estos dos datos que ya tengo voy a sacar la resultante. Me voy a elevar al cuadrado estos dos datos. Una vez que lo elevo al cuadrado, le saco la raíz, sumo, saco raíz y me da este valor. Entonces puedo hacerlo en la calculadora científica lo puedo realizar, ¿sí? Voy a fijarme muy bien. Primero voy a abrir un paréntesis para cada operación, entonces voy a abrir un paréntesis para hacer la suma. Voy a poner 0.540 elevado al cuadrado más 0.436 elevado al cuadrado. Y luego ahora sí ya cierro el paréntesis para obtener este valor que tengo aquí, que es 0.481, y luego le saco raíz cuadrada. Y me da 0.690, le puse yo 0.694 tomando solamente tres valores, 0.694 newtons. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces ya con eso obtengo el valor de la fuerza resultante. Ahora, de una vez que tengo la fuerza resultante, debo calcular el ángulo que hay entre esa fuerza, porque dijimos que un vector requiere de un ángulo. Entonces tengo que sacar el ángulo es igual al arco tangente de la sumatoria de la fuerza en Y y la sumatoria en la fuerza en X, que son los valores que ya había tomado aquí anteriormente, ¿verdad? Sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Entonces sustituyo nada más y tengo 0.436 entre 0.540. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 o el arco tangente de 0.436 entre 0.540. Entonces vuelvo a utilizar la calculadora. Recuerden que su calculadora la pueden ustedes, si está como estándar, que es como regularmente aparece, ustedes solamente le dan aquí para que se vea como calculadora científica. Entonces tengo 0.436 entre 0.540 igual a 0.807. Si yo me voy aquí donde dice trigonometría, le doy aquí y me voy a ir a segunda función, porque aquí no está la tangente negativa.
tengo que irme aquí a segunda función y arco tangente para que me salga, sea ahora sí la tangente negativa y me da el ángulo que es 38.9. ¿Sí? Aquí yo lo puse, es 38.91, pero lo dejé en 38.9. Y de esta manera yo ya tengo la tangente. Ahora vamos a ver en el graficador si esto es real. Tenemos aquí la calculadora, ya teníamos los valores, ya habíamos calculado que la primera fuerza, esta que está aquí, era 0.5, habíamos dicho, por el ángulo de 60 grados, y la componente en x 0.25 y la componente y 0.43. Y teníamos también que la otra fuerza, que es esta de aquí, era 0.288 más el ángulo de 0 grados, bueno, indicando con un ángulo de 0 grados, y la componente en x es 0.29, o sea, es lo mismo pero redondeado, y en y es 0, no tiene componente en y. Y entonces el resultado me da 0.69, es correcto. Acá yo tengo déjenme regreso, yo tengo 0.669, nada más que aquí le agregamos un decimal más. Y luego tengo acá en la calculadora 38.3 el ángulo, nos dio aquí 38.9, que también está bien, solamente la diferencia sería el ángulo 38.9, es porque lo redondea, le da 38.8, entonces es correcto. Y me indica que el componente en x es 0.54 y 0.43, que son los valores que yo también ya había encontrado acá, ¿verdad? Es 0.54, que tengo aquí como 590, y 0.43. Entonces, de esta manera mi dibujo también coincide con, la gráfica coincide con los valores que ya había calculado. Entonces esta parte se la repetí, en la sesión viene, pero se ve muy borroso, por eso es que lo estoy repitiendo. Ahora vámonos, eso sería si lo hicieran ya en GeoGebra. En GeoGebra les daría esta gráfica, ya tienen ustedes un tutorial para si lo quieren hacer en GeoGebra, ¿verdad? Ahora, en síntesis, pues de lo que realizamos fue calcular las fuerzas de Q3 a Q1, encontrar la componente de la fuerza resultante, encontramos los valores de X y Fy de esa fuerza, luego calculamos la fuerza Q2 a Q1, encontramos las componentes de las fuerzas resultantes en X y Y, ¿verdad? Tanto de una como de la otra. Bueno, aquí luego sumamos la sumatoria de las fuerzas X y la fuerza Y, calculamos las resultantes y encontramos el ángulo. Eso es lo que realizamos en la actividad. Ahora vamos a la actividad integradora número 4, donde nos piden que tomemos un foco y veamos qué potencia tiene y le tomamos una foto y a partir de ahí resolvamos lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces nos piden que calculemos la resistencia cuando se conecta a 120 volts. Nosotros aquí tenemos una combinación, la ley de Ohms y lo que es la de las potencias. Entonces tenemos que la ley de Ohms, lo recuerdan, es voltaje es igual a corriente por resistencia, y la resistencia es igual a voltaje sobre corriente, ¿verdad? Si nosotros despejamos, obtenemos este valor de la resistencia. Igual la potencia es voltaje por corriente, y la corriente es igual a potencia sobre voltaje. Aquí sí ya tengo el valor de la potencia y del valor de voltaje, solo es sustituir, encontrar el valor de la corriente y posteriormente encontrar el valor de la resistencia. Porque una vez que ya tenemos la corriente podemos encontrar el valor de la resistencia. Esta actividad es sencilla. Luego nos da otro problema donde tenemos que calcular los joules, el calor que tiene el foco, pero aquí nos dan los valores, ¿verdad? Nos dan que es 60 ohms y una corriente de 2 amperes, y nos dan el valor de joule y lo tenemos que calcular con respecto del tiempo. Nos dicen que durante 1 minuto y durante 10 minutos. Si nosotros nos damos a la fórmula de la ley de joules, nosotros recuerden que esta fórmula nos indica las unidades deben ser en joules, en ohms, en segundos y en amperes. Por lo tanto, los valores que yo debo de poner al calcular deben ser segundos. Ohms ya lo tengo en ohms y ya lo tengo en amperes. Entonces es importante que cuando ustedes hagan la gráfica, consideren esto y utilicen segundos y no minutos y no minutos, ¿sí? Pero sí, para ir calculando. Entonces 1 minuto a cuántos segundos equivale, tienen que hacer la conversión y realizarla. Ahora, ¿cómo pueden hacer la gráfica? La gráfica la pueden realizar en Excel, ¿sí? Poner los valores, por ejemplo, el valor de la resistencia, yo aquí puse 1, es otro elemento.
La corriente también yo puse otro valor. Y aquí pondríamos, por ejemplo, la corriente al cuadrado. Si se fijan, como estamos hablando del mismo circuito, pues esto no cambia. Esto lo podemos dejar exactamente igual para todos los tiempos. Por lo tanto, solo lo podría bajar, ¿verdad? Y yo puedo irme de minuto en minuto. Aquí sería 60 segundos, 120. Puedo yo poner, voy a agregar aquí otra columna. Voy a poder poner el tiempo en minutos y el tiempo en segundos, que es como lo que me pide la fórmula, ¿verdad? Entonces, cuando sea un minuto, pues son 60 segundos. Cuando sean 2 minutos, son 120. Quiere decir que aquí tengo que multiplicar el valor del que está aquí. Si yo aplico la fórmula, sería igual a el valor de aquí, que son este valor de aquí, por 60, ¿verdad? Porque cada minuto tiene que multiplicarse por 60. Entonces, si yo aquí ya le pongo 1, 2, hasta el 10, por ejemplo, que son a los 10 minutos, ¿puedo dejarle hasta el 12? ¿Sí? Tengo 10 minutos, por ejemplo, si es que me piden a 10 o hasta 12 según el tiempo que me pidan, y solamente bastaría bajar la fórmula para que me lo vaya convirtiendo. Entonces ya tengo los minutos y tengo en segundos, y aquí yo tengo que hacer la fórmula que multiplica la resistencia. Déjenlo, elimino. Sería igual a multiplicar el valor de la resistencia por el valor de la corriente al cuadrado. Aquí no voy a tomar ese 4, sino la corriente al cuadrado, por el tiempo, que sería la variable, por es 0.024 según la fórmula que nos indica el punto 24, que es la constante. Esa es un valor que no cambia, ¿sí? Y con eso ya podría yo ir calculando el calor según el tiempo, cómo va convirtiéndose el calor según el tiempo. Para graficar yo puedo utilizar los minutos o puedo utilizar los segundos. Voy a agarrar los minutos y pongo con control. Puedo señalar también para agarrar esto y seleccionar. Si yo la tecla selecciono control y con el clic selecciono, me permite seleccionar así columnas que estén brincadas aquí en Excel. Y entonces ya nada más le voy a poner aquí insertar la gráfica. Puede ser una gráfica de dispersión, que sería esta de aquí, que puede ser con una línea, como está aquí, o con línea. Y si se fijan, aquí me está calculando el tiempo en minutos y en las calorías, aquí los joules, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo podría realizar mi gráfica. El problema nos indica, dice, grafica el calor generado durante 1 minuto y 10 minutos. Entonces, ahí podríamos graficarlo de esa manera. Y luego dice, durante 1 minuto, expresa el resultado en calorías y kilocalorías. Entonces, aquí tendríamos que hacer también la conversión de calorías a kilocalorías. Entonces, si un joule son 24 calorías, entonces tendría que multiplicarlo por el valor de las calorías, ¿verdad? Para que me dieran estos valores que están en joule. Podría graficarlos en calorías, que sería, de hecho ya están al estar multiplicados por punto 24. ¿Sí? RT es un joule, es punto 24 calorías. ¿Sí? Entonces ustedes ya tendrían que realizar solamente las conversiones para que puedan tener sus resultados.